Como te leo el tarot gratis. Sagitario de mi vida y de mi corazón, mi sonrisa bella, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero que te esté yendo súper bien. Mi nombre es Carmen, esto es Cómo te leo el tarot gratis y estas son lecturas para el amor y para el desamor. Vamos a ver entonces, como siempre, escudriñando el corazón y la energía de esa personita especial, ¿cierto? Vamos a ver, no es que seamos chismosos, ¿verdad? Es que queremos saber. Vamos a ver qué hay. Wow, esta persona de verdad está empezando a sentir, honestamente, si antes no sabía lo que son los valores, pues ahora va a tener que entenderlo así. Esta persona te está diciendo, en todo caso, en este tarot, en estas conclusiones o en este gran tarot de amor, te está diciendo el oráculo del ex, te quiero y tú lo sabes. A pesar de todo, esta persona dice quererte. Insiste mucho, quiere que le perdones, que olvides y que vuelvas a comenzar. No es fácil creerle, porque honestamente esa persona en su momento pasó por encima quizás de tu dignidad y jugó un poco contigo, ¿verdad? Y ahora que está empezando a sentir lo que es eso, lo que realmente significa eso, te dice entonces que insiste mucho, que quiere que le perdones y que esa insistencia te está demostrando que te quiere y que tú lo sabes. Vamos a seguir lanzando más cartas a ver qué otra cosita nos están diciendo. Esta persona, honestamente, de verdad que le pasaron muchísimas cosas. Luego, después de que se alejaron, inmediatamente, como que está sintiendo que de verdad hubo muchísimas cosas en su vida. Mira, aquí te dice el mensaje de amor y confesiones. Pareja kármica. Estoy en una relación por contrato, anclado en la rutina y en lo que esperan los demás de mí. O sea, que esta persona necesita saber ahora lo que son los valores. Es duro reconocer que solo en ti encuentro el valor de ser yo mismo o yo misma. ¿Te das cuenta? Una persona que quizás se deja llevar por los demás, que quizás a lo mejor depone las responsabilidades de complacer a los demás por encima de la de sí mismo. Y eso fue lo que pudo haber dañado el amor entre ustedes. Entonces, ¿qué significa esto? Que esta persona tampoco tiene dignidad propia, no tiene sus valores, porque tiene que luchar por su amor, pero sencillamente está anclado en una relación y en la rutina y en lo que los demás esperen. Oye bien, entonces, ¿dónde están sus valores? ¿Cierto? Te quiere esta persona, dice, y tú lo sabes. Se fue hace mucho, pero ¿pensará en volver? Preguntas tú. Esta es una pregunta que te estás haciendo. Fíjate, esta persona quizás antes de irse juró no volver a traicionarte y ahora viene derrotada esta persona. Pero sí que te digo, deja que te extrañe. No se lo hagas tan fácil. Deja que te extrañe y que de verdad primero sepa lo que son los valores. Que esa persona primero se valore también y luego que venga donde tú estás. A donde tú estás ya con tus valores. Entonces, valor con valor, muchísimo valor. Esta persona se ve que en el fondo no se ha sabido valorar tampoco, a pesar de que se hayan alejado. Te sucederán cosas increíbles, mi querido y adorado Sagitario, también te lo digo. Tú no caes otra vez en sus redes, así tan fácil no. Te busca con desesperación, pero tú no vas a caer tan fácil. No, señor. Tú primero necesitas que esta persona se valore, sepa realmente lo que quiere y que no se atreva nuevamente a, digamos, a sacrificar ese amor que tenía por ti o esa relación por otras personas, por darle el gusto a otras personas. ¿Te das cuenta? Mira, esto pasa muy a menudo, ¿sabes, mi querido Sagi? No necesariamente tiene que ser que esta persona pudo haber sacrificado su amor por otra persona en especial, por otra pareja. También puede ser que estés sacrificando tu amor por darle gusto a otras personas, a terceras personas, a su familia, a sus hijos,
a su mamá, a su papá. Entonces, muchas veces antepone el amor o tu amor lo antepuso y ahora mira cómo viene el arrepentimiento. Entonces, tú no te puedes dejar caer otra vez en esa red. Tú tienes que estar segura o seguro que esta persona realmente ha adquirido o se está valorando y está escogiendo lo que realmente quiere su corazón, no lo que los demás digan. Ahí sí que te lo digo, ¿vale? Esto es una tremenda lectura. Te veo aquí con pocas esperanzas, porque definitivamente sí, es una persona que se deja manipular. Una persona que se dejó muchísimo manipular y que entonces ahora perdió, como quien dice, dejó caer ese amor, dejó botar ese amor, sencillamente por tener poco carácter, por no saber tener realmente sus valores bien puestos. Y ahora mira lo que sucede. Tú no tienes esperanza y tú no quieres caer nuevamente en esas redes. Te busca con desesperación, insiste mucho, quiere que le perdones, que olvides y que comencemos de nuevo. Pero es que no es fácil. Una persona que se deja manipular así de esa manera no es fácil. Estoy en una relación por contrato. Oye lo que te digo y te lo vuelvo a repetir. Estoy anclado o anclada en la rutina y en lo que esperan los demás de mí. ¿Te das cuenta? Está anteponiendo sus sentimientos y su relación y su felicidad ante los deseos de los demás. Es duro reconocer que solo en ti encuentro el valor de ser yo mismo o yo misma. Pero, ¿qué se hace? Vamos a ver aquí, hay bastante, esta relación quizás sea como una relación que al final podría ser una relación con muchísima, para arropar muchísimo, no para controlar, sino para arropar, para ayudar, ¿cómo te digo? Cuando la mamá de los pollitos arropa a sus pollitos. Es así. Es una relación de mucho arropar. Una relación que se puede estar viendo como una relación de querer proteger, una relación protectora. A eso es lo que veo. Eso es lo que veo con esta situación. Que al final de cuentas, en caso tal de que esta persona realmente regrese, que sí la estoy viendo acá que quiere y tiene el deseo de volver, va a ser una relación muy protectora. Alguien que protege mucho a la otra persona, ¿sabes? Es una relación de protección. Aquí veo que todavía no se toman decisiones. Estoy viendo que en el fondo, mi querido Sagitario, a pesar de todo, hay una vuelta. Sí va a haber. Sí va a haber. Y esa persona te dice, te quiero y tú lo sabes. Pero tú estás soltando y ahora todo está fluyendo. No caes otra vez en sus redes o en esa manipulación. No vuelves a caer y ahora te busca verdaderamente con desesperación. Esta conclusión energética está diciendo, o este oráculo de conclusiones energéticas, que dice que esta puede ser la persona que buscas. Es a lo mejor una persona que sí te quiere de verdad, pero se deja manipular, mi querido Sagi. Muy a pesar de que te quiere, y así a ti no te sirve. Porque ¿de qué te sirve recoger a esa persona y tenerla nuevamente contigo si se deja manipular? Deja que te extrañe. Deja que te extrañe. Suelta y deja que todo fluya. Para que esa persona por fin termine de despertar. Para que sienta que verdaderamente puede perderte. Entonces va a tener que escoger o te pierde o qué. O se deja manipular como se está dejando manipular por otros o viene a donde tú estás. Va a tener que escoger. Tú no tienes la culpa de todo esto. Tú realmente tienes que dejar que esa persona tome decisiones. Recuerda, Sagitario, tu felicidad en primer lugar. Así a medias no. Así de que está y no está. De que te deja, en cualquier momento sale corriendo porque se deja manipular. Eso no. He visto casos de muchas personas que han salido de una relación y tienen una nueva
y esa relación vieja empieza a manipular a la persona y la llama. Mira, es que tengo este problema. Mira, es que el niño está así. Mira, es que tu hijo... Y salen corriendo, manipulando. Y uno queda aquí como quien dice, ¿y entonces en dónde estoy yo parada? Así que no caigas en esas redes. Te busca con desesperación, pero deja que te extrañe. Que definitivamente ponga coto a lo que tiene que poner. Ahí te dejo yo esa situación, esa relación, esa lectura, perdón, y esa reflexión. Hazlo, piensa bien lo que vas a hacer. Es cierto, sí que te quiere y tú lo sabes, pero que no se deje manipular. Y mira la primera carta, es que de verdad el tarot es una cosa seria. Le sacan esta carta como diciendo, pon tus valores, valórate, quiérete, dignifícate. Escoge qué es lo que quieres, definitivamente. No te dejes manipular. Eso es lo que le están diciendo. Ahí te estoy dejando yo con esa lectura, mi querido y adorado Sagitario. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye bye.